Buenas noches, bienvenido a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana, iniciar la nueva, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Destrozado, muy triste, con todo lo que ocurrió esta semana, esa catástrofe que fue el derribo del techo de la discoteca Jet Set en un momento en que esa discoteca estaba abarrotada de público con una presentación de Ruby Pérez que lamentablemente murió, como murieron unas 224 personas. Desear que las personas que están heridas puedan recuperarse, que tengan todas las atenciones, el auxilio psicológico tanto para ellos como para los que han perdido sus seres queridos. La magnitud de esta tragedia nos llevará mucho tiempo reponernos. De ella vamos a hablar un poco más adelante, porque hay un tema que quiero tratar en esta parte introductoria. Es la guerra que inició Trump de los aranceles, que ahora definitivamente solo la está librando con China. Aunque mientras tanto, todos los países tienen un llamado arancel recíproco de un 10%, que de por sí representa realmente un obstáculo, un freno para el tema de las exportaciones. A nosotros incluso nos iba un poco mejor en el esquema que deshizo él, porque quedábamos con un 10% de arancel, pero países productores de textiles que compiten con nosotros en zona franca tenían aranceles mucho más altos. Y el caso de Nicaragua, que su tabaco pues compite con las exportaciones de tabaco de la República Dominicana, tenía un arancel más alto. Ya no es así. Ya no es así. Entonces, todos los otros países a los que le había colocado un arancel por encima del 10 lo tienen en un 10. La excepción es hecha con China, que Donald Trump ha permitido humillarla, como se mofa de haberlo hecho con la mayoría de los países, que dijo esta semana que esos países pues le están besando las posaderas, para decir, se le están humillando. Y en vista de esas humillaciones de esos países, para querer renegociar con Estados Unidos, él les va a dar una pausa de 90 días. Esa pausa no se la va a dar a China. Lo único es que parece que él no entiende que China es una potencia, y no solo es una potencia, es una civilización con más de 5.000 años que no se va a dejar humillar como él ha pretendido hacerlo. Entonces China ha reiterado claramente: a nosotros no nos interesa la guerra comercial, pero la vamos a llevar hasta donde él quiera llevarla. Y él la está llevando por un precipicio totalmente irracional, que con quien primero acaba es con empresas estadounidenses. Porque ¿quién ha dicho que porque Estados Unidos quiera mañana que una empresa vuelva a establecerse en Estados Unidos, va a volver esa empresa? Por ejemplo, Apple. ¿Qué tiene Apple que buscar en Estados Unidos? Absolutamente nada.
Si Apple saliera de, de China, se va a la India porque no se trata solamente de la sobreabundancia de personal, es el personal calificado, es el personal calificado, que eso usted no lo, que eso ellos saben que no lo tienen disponible eh, en, en Estados Unidos en la cantidad que lo tendrían disponible en China o en la India. Porque una empresa, por cada ingeniero que tiene, quiere que hayan 10 en el banco para si tiene que sustituir a ese que está, o que hayan 20 o que hayan 30 en el banco. Si usted tiene un mercado donde usted lo que tiene es 2 en el banco, no, yo me voy para donde haya 50, para donde haya 100, para donde haya 300, para donde haya miles en el banco, porque eso abarata más lo que es la mano de obra. Entonces, un proceso de reindustrialización es un proceso trazable a varias décadas, preparado a varias décadas, pero no es verdad que se pueda agotar en el periodo, en el tiempo de un periodo presidencial. Señores, vamos a hacer nuestra primera pausa y entonces nuestro espacio de hoy en gran medida está dedicado a esta tragedia que nos ha llevado tantos amigos, tanta gente valiosa, eh, en una diversión, eh, pues perdió la vida de manera totalmente inesperada. Vamos a una pausa. Bueno, señores, este hecho lo tendremos grabado per secula seculorum. Esto es como la pandemia de COVID, acontecimientos que no se van de la memoria y de todo el impacto psicológico que arrastran. Vamos a ver un resumen de esta tragedia, no solo la mayor que se haya producido en, en lo que va de siglo en nuestro país, sino una tragedia mundial, porque así ha sido asumida. Por eso la ONU se ha solidarizado con la República Dominicana, por eso lo ha hecho también el, el Papa Francisco, los Estados Unidos, eh, varios mandatarios, figuras del deporte, figuras del arte de renombre internacional, pues se han solidarizado con la República Dominicana. Vamos a ver un resumen de los acontecimientos, pues que nos llegaron de repente, de todos estos acontecimientos trágicos. Adelante. En una madrugada que quedará grabada en la memoria de los dominicanos, el desplome del techo del icónico Yexet dejó al país en estado de conmoción y luto. El colapso de la estructura ocurrió alrededor de las 4:44 am del pasado martes, durante el concierto de Rubí Pérez en la discoteca Yexet. En respuesta, más de 77 ambulancias, 8 unidades del Cuerpo de Bomberos y el equipo especializado Hurones para el rescate en estructuras colapsadas fueron desplegados para atender la emergencia. Asimismo, 30 rescatistas de la Defensa Civil, 300 miembros de la Policía Nacional, 50 rescatistas pertenecientes a las Fuerzas Armadas y 7 unidades de DGCET, incluyendo grúas para despejar la zona. Así también equipos de rescate de Puerto Rico e Israel se integraron a las labores de búsqueda y recuperación de víctimas tras el colapso. Visiblemente conmovido, el director del Centro de Operaciones de Emergencias COE, general Juan Manuel Méndez, confirmó que el colapso del techo de la discoteca Yexet ha dejado un saldo de 221 personas fallecidas
fallecidas y más de 180 heridos hasta el momento, en lo que calificó como la tarea más difícil de sus 20 años al frente del organismo. Una de las primeras fallecidas fue Nelcy Cruz Martínez, gobernadora de la provincia de Montecristi, quien pereció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital General de la Plaza de la Salud. Cruz Martínez fue quien dio la voz de alerta al presidente de la República, Luis Abinader, a las 12:49 de la madrugada, de que se encontraba atrapada en los escombros de la discoteca Yexet, que había otras personas gravemente heridas, para que fueran avisados los organismos de emergencia. Cruz había sido designada gobernadora civil de Montecristi al inicio del actual mandato presidencial en 2020. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, publicó los nombres de los fallecidos identificados hasta el momento en la tragedia de la discoteca Yexet. Entre los fallecidos se encuentran el destacado diseñador Martín Polanco, los ex peloteros Octavio Dotel y Tony Blanco, el saxofonista de Ruby Pérez, Luis Solís, así como Felito Music, un DJ y promotor musical. De igual forma, se informó sobre la muerte de dos hermanos, Aneuri Alexander Piña Rodríguez y el capitán del ejército Randy Alexander Rodríguez Cepeda. Otros fallecidos son el coronel médico José Maldonado, director ejecutivo del Hospital General Docente de la Policía Nacional, José Luis Galán, Elaine Esteves, Bianca Elizabeth Reyes, Mario da Reyes, Lía Gómez, Rosy Marte, Indira Disla de Durán, Patricia y Jessica Costa, Paulino Lorenzo, Elba Emma Galvez, Diego Armando Severino Gómez, Luis Emilio Solís, José Manuel Montilla, Laura Elisa Castaños, Pedro Leonardo Cepeda Espinosa, María Isabel Peguero Velázquez, un nacional haitiano, dos franceses, un italiano, un keniano, y se ha confirmado el fallecimiento de al menos 10 venezolanos. La trágica pérdida de vidas en la discoteca Yexet ha generado una ola de solidaridad internacional hacia la República Dominicana. Diversos países han expresado sus condolencias y apoyo en este difícil momento. El Papa Francisco, gobiernos, instituciones y personalidades internacionales se solidarizan con el pueblo dominicano. El Papa Francisco expresó su cercanía al pueblo dominicano mediante una misiva enviada a la Nunciatura Apostólica, donde hace llegar su sentido pésame a los familiares de los fallecidos, junto con sus expresiones de consuelo, viva solicitud y deseos de pronto restablecimiento de los heridos. Asimismo, el gobierno español manifestó su solidaridad y condolencias con el pueblo dominicano por la trágica pérdida de vidas en el accidente de la discoteca Yexet. De igual forma, el presidente Vladimir Putin expresó sus condolencias al presidente dominicano Luis Abinader, y el secretario de Estado Marco Rubio manifestó que Estados Unidos está listo para apoyar a sus aliados dominicanos en estos momentos difíciles. De igual forma, el gobierno portugués extendió su solidaridad y más sinceras condolencias a las familias y las víctimas. El presidente Luis Abinader se trasladó hasta los escombros de la discoteca Yexet, donde se desplomó el techo la madrugada del pasado martes, mientras el merenguero Ruby Pérez animaba una fiesta. El jefe de Estado acudió en compañía de la primera dama Raquel Arbaje, donde expresó que todos los recursos e instituciones de emergencia del gobierno estaban a disposición para salvar las vidas de los afectados en la discoteca. El mandatario expresó que es algo que afecta profundamente al país y se mostró confiado y esperanzado de que Dios conceda fortaleza también a las familias afectadas. En ese mismo orden, el presidente Abinader, mediante el decreto 195-25, extendió 3 días más el duelo oficial por la tragedia en la discoteca Yexet. El artículo 1 del referido decreto establece que se extiende el duelo declarado mediante el decreto número 194-25 del 8 de abril de 2025 y en consecuencia se declaran de duelo oficial los días 11, 12 y 13 de abril. El Grupo Popular comunicó el fallecimiento de miembros de su familia durante el derrumbe del techo de la discoteca Yexet a través de un comunicado colgado en su red social de Instagram. La entidad financiera identificó como fallecidos en la tragedia a Eduardo Grullón, presidente de AFP Popular, su esposa Joanna Rodríguez de Grullón, su hermana Alexandra Grullón, gerente de proyectos de Quick Banco Digital Dominicano, y su esposo Eduardo Guariones Estrella Cruz, este último hijo del ex senador de Santiago y ministro de Obras Públicas Eduardo Estrella. También comunicó el deceso de su colaboradora Stephanie Avendaño Patricio. La familia Popular en el comunicado expresa su profundo pesar ante el lamentable suceso ocurrido en el Centro de Ocio Nocturno. Extendemos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a los familiares y allegados de las personas fallecidas o heridas en este trágico hecho que ha conmovido profundamente a todos los sectores del país. Asimismo, reconocemos los esfuerzos de las autoridades y los organismos de emergencia por su labor oportuna y comprometida en
salvaguardar la integridad de las personas afectadas por el siniestro. Nos unimos al duelo nacional y al sentir de toda la sociedad dominicana en este momento de luto y dolor, y agradece de forma sincera las muestras de condolencias recibidas por las pérdidas de sus parientes. El propietario de la emblemática discoteca Yexet, Antonio Espaillat, se dirigió a las familias afectadas por el derrumbe ocurrido en sus instalaciones en la madrugada del pasado martes, expresando profundo dolor y total disposición de colaboración. Hoy queremos dirigirnos sobre todo a las familias afectadas por la tragedia ocurrida. No hay palabras suficientes para expresar el dolor que provoca este acontecimiento. Lo que pasó ha sido devastador para todos, expresó Espaillat, visiblemente conmovido. A través de un video, el empresario manifestó que desde el primer momento han colaborado de forma total y transparente con las autoridades competentes y que se mantienen en constante comunicación con el Centro de Operaciones de Emergencias COE mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las que participaron equipos de emergencia, voluntarios y personal de más de 22 instituciones. Como familia Yexet los acompañamos a ustedes, madres, padres, hermanos, hijos y seres queridos de los afectados. Les decimos que cuentan con nosotros. Todo lo que hacemos ahora, cada decisión, cada paso, tiene un solo propósito: estar a la altura de su dolor y acompañarlos, afirmó Espaillat. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, pues ahora vamos a colocar pues un comentario que hicimos esta semana en El Sol de la Mañana a propósito de esta tragedia. Adelante. En duelo por esta tragedia que ha ocurrido en la República Dominicana, una de las mayores tragedias que hemos tenido, no solo en el siglo XXI, sino en nuestra historia. Estamos hoy, pues, dedicados plenamente a ese duelo. Quiero decir algunas cosas, aquí también está todo el equipo temprano, pero quiero decir algunas cosas. Primero, voy a leer este comunicado del Banco Popular, del Grupo Popular. Grupo Popular confirma lamentablemente suceso que afecta a miembros de la familia Grullón y colaboradora. El Grupo Popular S.A. informa con profunda tristeza el fallecimiento en el día de ayer de los señores Eduardo Grullón, presidente de AFP Popular, su esposa Joana Rodríguez de Grullón, su hermana Alexandra Grullón, gerente del proyecto de Key Banco Digital Dominicano, su esposo, señor Eduardo Guarionés Estrella Cruz, y la colaboradora del Grupo Popular, señora Stephanie Avendaño Patricio, según información brindada por las autoridades correspondientes en el lugar de los hechos. Grupo Popular lamenta profundamente este hecho que enluta a la nación. Agradece de forma muy sincera las muestras de condolencias y extiende su solidaridad con todos los afectados de este incidente y sus familiares. Señores, es una de las mayores tragedias que ha ocurrido en el país. Medida en impacto, probablemente es la mayor en lo que va del siglo XXI, donde hemos tenido acontecimientos así inesperados como lo de las inundaciones del pasado mes de noviembre del año 2023, que de repente nos presentan un acontecimiento increíble, que fue
el derrumbe de un muro en el túnel de la 27 con consecuencias catastróficas. Pero si enumeramos así rápidamente, pensamos en los polvorines, en las explosiones de San Cristóbal. En las explosiones de San Cristóbal, una un poco ya más dilatada en el tiempo, que fue la del polvorín, la explosión del polvorín en San Cristóbal, que eso fue en octubre del año 2000, y la más reciente, que fue la explosión que se produjo en el año 2024. Pero para comparar lo que nos ocurrió el pasado lunes, tal vez tengamos que hablar de el impacto inmediato del huracán David y la tormenta Federico, el inicio de la Revolución de Abril. Este es un acontecimiento que por lo que abarca, tiene un impacto irrecuperable para la sociedad dominicana, por lo menos en poco tiempo. Porque, bueno, hace un tiempo ustedes recuerdan una tragedia que se produjo en Higüey, en una penitenciaría de Higüey. Es verdad que ahí murieron 136 personas. Aquí pudiéramos llegar a esa cifra, pero no es el problema de la cifra, no es el problema de la cantidad de muertos, es todo lo que abarca, una tragedia como esta que ha abarcado, digamos, al alto empresariado, a la clase artística, al deporte y a una gran cantidad de profesionales liberales y de familias de comerciantes. Es decir, estamos hablando de un asunto realmente conmovedor, señores. Esta es una de las mayores tragedias que ha ocurrido en este país. No creo que jamás, en poco tiempo o que en mucho tiempo, las cosas vuelvan a ser iguales en la República Dominicana. Ni para nosotros, ni para la sociedad, por el impacto que ha de tener este acontecimiento. Y quiero decir algo, señores. Miren, ustedes saben cuál es la única razón por la que entre esos muertos, esas muertes inesperadas, esas muertes tan lamentables, ustedes saben cuál es la única razón por la que entre esos muertos no está Antonio Espaillá, el presidente de nuestro grupo, que es a la vez, integrante de la familia Yeset, propietaria del Yeset. ¿Ustedes saben por qué Antonio Espaillá no está dentro de esos muertos? Por una sencilla casualidad que nos habla de la fragilidad de la vida, de lo fácil y lo expuesto que estamos a perderla en el momento menos esperado. Señores, si Antonio Espaillá hubiese estado en el país y no donde estaba, que estaba en una feria de la radio en Las Vegas, y decidió ir a ese compromiso porque nosotros vivimos frente a desafíos tecnológicos que no podemos sencillamente dejarlo pasar. Entonces, Antonio Espaillá, por lo general, siempre participa en esta feria tecnológica de
Las Vegas. Y esta vez, muy a pesar de que su deseo era quedarse en Santo Domingo, dijo, tengo que ir a esa feria. Y fue a esa feria tecnológica en Las Vegas. Pero si Antonio Espaillá se hubiese encontrado en la República Dominicana, Antonio Espaillá hubiese estado en la mesa que sufrió las peores consecuencias en esa tragedia. Porque en esa mesa estaba el señor Eduardo Grullón. Cuando estamos hablando del señor Eduardo Grullón, el vicepresidente de AFP Popular, en términos generales para la sociedad estamos hablando de un gran empresario, de un empresario importante y de un miembro importante de uno de los más importantes grupos financieros del país. Pero en el caso de Antonio Espaillá, estamos hablando no de un amigo, estamos hablando de un hermano. La relación entre Eduardo Grullón y Antonio Espaillat era una relación de intimidad familiar. No hay un solo acontecimiento privado y reducido de los Espaillat donde no estuviera Lalo Grullón y viceversa. Y viceversa. A través de esa amistad y de esa hermandad de Lalo Grullón con Antonio Espaillat, pues cultivamos amistad con él, todos los miembros de este equipo del Sol de la Mañana. Una cosa que nosotros no decíamos porque no era necesario hacerlo, porque se trataba sencillamente de una presencia personal. Señores, aquí no había una semana donde no se recibiera la visita de Eduardo Grullón en las mañanas, que pasaba a saludarnos de manera privada o a intercambiar con cualquiera de nosotros ideas sobre cualquier tema. Ni siquiera temas relacionados con las actividades que él desarrolla, sino cualquier tema, es decir, cualquier intercambio, cualquier discusión, cualquier planteamiento, eso era habitual. Eso era habitual. Entonces, estoy diciendo esto porque no sé si a alguien se le ocurre pensar que una gente cuida más su propia seguridad que la de nadie. Si Antonio Espaillat, repito, hubiese estado en el país, Antonio Espaillat hubiese estado entre las víctimas de esa tragedia y entre las víctimas que fueron rescatadas de último, porque fue la mesa que más sufrió el impacto del derrumbe que se produjo en el YC. Lo que estamos aquí, conocemos otra virtud del señor Espaillat, que es un hombre de familia, es un hombre con nietos, con hijos, con su matrimonio, con bastante estabilidad. Y entre las cosas admirables, de las cosas que uno más admira de Antonio Espaillat, está la devoción que ese señor tiene por su madre. Señores, doña Grecia no está acudiendo al YESET porque por razones de salud ha estado fuera del país, y ha estado fuera del país precisamente para que no esté acudiendo al YESET.
para que no esté acudiendo al YC. Es decir, que cómo se puede concebir que supuestamente se manejen informaciones de inseguridades cuando esas informaciones de inseguridades ponen en peligro tu propia vida y la de tus personas cercanas. Si he cometido, pudiera decir que el error de hacer una mención de uno de los fallecidos cuando estamos hablando de más de 100 fallecidos, no es porque una muerte sea, digamos, más importante de la otra, sino para que tengamos claro de la connotación de lo que esto representa. Ustedes saben en qué mesa estaba esa familia por la que el Banco Popular hoy emite ese comunicado. Esa mesa, esas personas estaban en la mesa del señor Antonio Espaillá. Don Eduardo Grullón no era un cliente del YC, era un hermano de Antonio Espaillá. Que eso es otra cosa. Y estaba de cumpleaños, y ese hecho, más el hecho de que ahí estaba Ruby Pérez, era motivo suficiente para que Antonio Espaillá estuviera ahí. Que por las razones que le expliqué, no estuvo ahí. Muchas otras personas que estuvieron ahí, pues han padecido esta tragedia. Pudiera mencionar otros nombres, pero solo estoy hablando de tal vez personas muy próximas, con las que este programa tenía vínculos. Por ejemplo, Octavio Dotel era una persona que sentía devoción por este programa. Y además, cuando a él se le desconsideró, cuando se cometieron cosas contra él que nosotros entendíamos que eran absolutamente inmerecidas e innecesarias, todo el mundo sabe la postura que adoptamos cada uno de nosotros con relación a eso. Es decir, era un amigo. De manera personal, pues hace 2 semanas yo estuve en Santiago de los Caballeros con el general Domínguez, Luis José Domínguez, el mayor general retirado Luis José Domínguez, golfista que fue cuñado de Juan de los Santos, un gran amigo que murió en esta tragedia. Entonces, esto no es algo que le ha ocurrido a los otros. Eso no es algo que le ha ocurrido a los otros. Nos ha ocurrido a nosotros también, aunque desde luego yo no intento ponerme en el lugar del que ha perdido un ser querido. No hay forma de que nadie se pueda poner en el lugar, que nadie se pueda poner en los zapatos del ingeniero Eduardo Estrella. Pero eso no hay manera. Uno más o menos se puede imaginar, pero no hay manera de que nadie se pueda poner en esos zapatos. Eduardo Guarionet, que también era una persona muy cercana, muy afable, empezando prácticamente a vivir y probablemente en el mejor momento de su vida. Lo sorprende esta tragedia. Señores, eso reduce realmente a cualquiera a la impotencia. A cualquiera lo reduce a la impotencia. Entonces, el momento es primero de duelo. Segundo, habrá que determinar
qué fue lo que produjo esa tragedia. Hay que determinar por qué se produjo esa tragedia. Hay especulaciones y gente que se aventura a disparatear de inmediato, que tú vas y te paras en el sitio y pretende dar opiniones estructurales, etcétera, o manipulando informaciones, que hubo un supuesto incendio con una planta. Bueno, lo que ocurrió con la planta del YC fue que le cayó un rayo. Ese rayo no afectó la estructura interna. Ese rayo no afectó la estructura interna. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? Eso hay que determinarlo. Eso es determinarlo y a partir de ahí, pues, establecer todas las otras cosas. Entonces, señores, esta página yo sé que será difícil pasarla, difícil superarla. Lo importante es que esto se va a hacer con transparencia y con responsabilidad. Con transparencia y responsabilidad. En el día de hoy, yo creo que corresponde llorar a nuestros muertos. He mencionado personas, más adelante vamos incluso a abrir los teléfonos, porque ahí hay muchas historias de personas que son desconocidas para la mayoría de la gente, pero yo sé que hay muchas personas que las conocen. Los muertos ahí, para nosotros nunca serán un número. Nunca serán un número. Son cada una de esas personas detrás de la cual hay una historia, hay una familia destrozada, y es importante que podamos compartir eso, que podamos compartir todas esas cosas. Ustedes, ayer emitió don Antonio Espaillat un mensaje con relación a lo ocurrido, reiterando que la única razón por la que no está entre los muertos, porque su mesa fue la que padeció las peores consecuencias, peores para todos, porque todo el mundo murió, que uno muera de una, pero las peores consecuencias, porque los últimos en ser rescatados, porque fue donde el aplastamiento tuvo las peores consecuencias, fue justamente en la mesa del señor Antonio Espaillat. Entonces, imagínense si el señor Antonio Espaillat no tenía interés por su vida y por la vida de los suyos. Imagínense eso. Entonces, señores, vamos a vivir esta tragedia, que si alguna lección nos da es la de la fragilidad de la vida. Esa que dice Epicuro, que pues no nos juntamos, es una cobarde que no nos encara directamente, porque cuando ella es, dice Epicuro, cuando la muerte es, ya nosotros no somos así. Nosotros nunca vemos la muerte, no la llegamos a conocer de verdad, porque nos sorprende en cualquier momento, pero cuando ella es, nosotros no somos. Una pausa, retornamos en breve. Señores, todas las muertes son lamentables. Son muchos amigos los que se fueron en esa tragedia. Uno de esos amigos era Octavio Dotel,
una gloria de las grandes ligas donde militó durante 20 años, por eso todos los equipos de grandes ligas donde él estuvo le tributaron un minuto de silencio esta semana y realmente esa ha sido en términos internacionales una de las muertes de mayor impacto. Vamos pues a ver parte de la historia de este amigo ido lamentablemente tan a destiempo y de manera tan trágica. Adelante. El ex lanzador de Grandes Ligas, Octavio Dotel, falleció en el Hospital de las Fuerzas Armadas luego de ser rescatado de los escombros producto de la caída del techo de la discoteca Yexet, ocurrida la madrugada del pasado martes durante una presentación que realizaba el merenguero Rubí Pérez. Dotel fue trasladado en una ambulancia hacia el Hospital de los Cuerpos Castrenses, en donde se confirmó su deceso. Se estima que Dotel habría estado por más de 11 horas atrapado, hasta que finalmente los cuerpos de socorro lograron localizar la ubicación exacta en donde se encontraba. Octavio Dotel nació el 25 de noviembre de 1973 en Santo Domingo y dedicó su vida al béisbol. Su carrera profesional comenzó cuando firmó como agente libre con los Mets de Nueva York en 1993 a los 19 años. Hizo su debut en las Grandes Ligas el 26 de junio de 1999 frente a los Bravos de Atlanta. Durante 15 temporadas en la MLB, el dominicano formó parte de 13 equipos distintos, lo que en su momento le otorgó el récord del jugador que más franquicias había representado en la historia de la liga. El lanzador derecho formó parte de los Mets, Astros, Atléticos, Yankees, Bravos, Reales, Medias Blancas, Piratas, Dodgers, Rockies, Azulejos, Cardenales y Tigres en 4 temporadas 2004, 2007, 2010 y 2011. Vistió el uniforme de más de un equipo. Su etapa más extensa fue con los Astros de Houston, donde lanzó en 302 encuentros. En total, participó en 758 juegos de temporada regular, en los cuales registró una efectividad de 3.78 y acumuló 1,143 ponches. Además, sumó 109 salvamentos. Su participación con la selección dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2013, donde el equipo obtuvo el título de forma invicta, añadió otro capítulo glorioso a su historia. Además de su carrera en Estados Unidos, Dotel fue un referente para el béisbol profesional dominicano. Dotel fue incluido en el pabellón de la fama del deporte dominicano. Tras su retiro en 2013, se mantuvo vinculado al deporte y la educación. Fue presidente del Colegio Sabiduría y Baluarte, así como también del OD Gymnastics Academy, donde promovía programas formativos integrales para niños y jóvenes. Los actos de despedida de Octavio Dotel se celebraron en la funeraria Jardín Memorial de Santo Domingo y sus restos fueron sepultados en el Jardín Memorial en la avenida Jacobo Masluta. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, el tema del desborde migratorio que estaba muy en la palestra, en la principalía del debate, por la marcha de Friusa, por otra convocatoria que se hizo, se apagó por el caso de la tragedia del Yesé, que ha pasado a ser pues el tema del que todo el mundo está atento. Pero volverá el tema del desborde migratorio, porque es que la crisis en Haití no se subsana. Esta semana se publicó un informe de la Cruz Roja de Haití que dice que el 80%, de un 80 a un 85% del territorio de Puerto Príncipe, capital de Haití, está actualmente en manos de grupos armados o pandillas. Eso lo dijo la jefa del Comité Internacional de la Cruz Roja en Haití. Entonces, se agudiza lo que uno esperaba que iba a estar más o menos
más controlado, porque hay una fuerza internacional en Haití que ha ido a contribuir a combatir estas gangas criminales. Pero hasta ahora parece que esas gangas criminales no han hecho otra cosa que incrementar su poder, porque fíjense que están controlando entre un 80 a un 85% del territorio de Puerto Príncipe. Entonces, eso es lo que ocurre en Haití. Pero en Estados Unidos, entonces, el presidente Trump quita la protección especial, el permiso de protección especial que permitía que haitianos que salían huyendo de estas gangas criminales y llegaban a la frontera de Estados Unidos por México, se entraran a Estados Unidos. Que en diciembre del año pasado, con Biden, entraron pues más de 200,000 haitianos. A todo eso ahora van a ser supuestamente devueltos a Haití, pero nadie va a volver a un país en esas condiciones. Evidentemente que eso incrementa toda la presión sobre la República Dominicana. Entonces, señores, este tema realmente deberíamos estarlo abordando desde otra óptica, una óptica más unitaria, pero vamos a colocar, un resumen de la trayectoria de Ruby Pérez, muy apenado con la partida de Ruby Pérez, que era una persona llena de vida que todavía podía seguir dándonos mucho de su arte. Adelante. La voz de Ruby Pérez seguirá resonando en los corazones de los dominicanos. El artista, una de las principales figuras del merengue, falleció en el trágico suceso ocurrido la madrugada del pasado martes 8 de abril, cuando el techo de la emblemática discoteca Jet colapsó mientras Pérez se encontraba realizando un concierto. Conocido como la voz más alta del merengue, Ruby Pérez murió mientras hacía lo que mejor sabía hacer, cantar. Nacido en Jaina en 1956, Ruby Pérez recibió su nombre artístico de su abuela materna. A lo largo de su carrera, que comenzó desde muy joven, mostró su pasión por la música, formándose en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo, donde aprendió a tocar piano y guitarra. Aunque inicialmente soñó con ser beisbolista, su carrera se vio truncada por un accidente automovilístico que le causó graves daños en su pierna izquierda. En los años 80, cuando alcanzó la fama al unirse a la orquesta de Wilfrido Vargas, donde popularizó éxitos como El Africano, Volveré, Las Avispas y Cuando estés con él. En 1987 comenzó su carrera como solista, lo que le permitió seguir cosechando éxitos con Buscando tus besos, Dame veneno, Enamorado de ella, Hazme olvidarla, Sobreviviré o Tú vas a volar, entre otros. Ruby puso a bailar a todo el Caribe con sus éxitos. Pérez también logró posicionarse en las listas de Billboard con su álbum homónimo, alcanzando el puesto número 15 en la lista tropical, y su tema Enamorado de ella, llegando al puesto 29 en el Latin Charts. A lo largo de su carrera, Ruby Pérez recibió múltiples premios, incluidos los premios Cassandra, y en Venezuela recibió discos de oro y platino en 1988. Su última gran aparición fue en la edición de los premios Soberano 2025, donde fue reconocido con el Soberano al Mérito e interpretó un popurrí de sus grandes éxitos, cantando desde el dolor y con la firme convicción de que su padre, el merenguero Ruby Pérez, la acompañaba en los acordes desde el cielo. La hija del querido artista dominicano Zulinka Pérez honró su memoria, haciendo lo que mejor él sabía hacer. El presidente de la República, Luis Abinader, la primera dama Raquel Arbaje, sus familiares, compañeros de profesión y seguidores se reunieron para despedirlo en el Teatro Nacional. El mandatario rindió guardia de honor ante el ataúd de este ícono de la cultura dominicana, junto a la primera dama y los ministros de Cultura Roberto Ángel Salcedo y de la presidencia José Ignacio Paliza. De su lado, el afamado artista Juan Luis Guerra resaltó la calidad humana y artística del fenecido cantante. Ruby fue un artista admirable, la voz más hermosa del merengue, buen amigo y compañero y siempre sonriente. Que la paz del Señor no solo le alcance, sino que llene y se derrame sobre todos sus familiares, sobre el país, sabiendo que ha llegado a la presencia de nuestro Señor Jesucristo
Cristo y que disfruta de su compañía en estos momentos, indicó Juan Luis Guerra. Tras el homenaje, se procedió a la cristiana sepultura del cantante en el Parque Cementerio Puerta del Cielo. Sobrevivir, claro que sí, aunque reviente contigo sí, sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o hasta quererte más. Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla. Hazme sentir que no es la única mujer. Para sus huellas de mi mente, de mi alma, arráncala de mi piel. La conocí en la taberna, la vi, pedí una copa de vino. Me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo. Porque te quiero, hasta tu muerto volveré. Oigo, seré tu estrella, si tú me esperas volveré. Ay, hombre, ay, qué lindo. Paz a sus restos. Señores, gracias a todos. Buenas noches.